¿Cómo está, papá? Se me olvidó pasar el saludo del otro. De la sangre dulce. Aleluya, el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Vamos a dar inicio a su programa Transformando Vidas con una cita bíblica, saludándoles cordialmente desde su estación favorita y esperando que usted se encuentre de la mejor manera. Reciban saludos de todos nosotros aquí en cabina. Ya estamos con su programa Transformando Vidas. Es un gozo estar nuevamente con cada uno de ustedes y vamos a abarcar este tema en esta hora en el libro de Marcos capítulo 9 versículo 42. Hay una cita hermosa que vamos a compartir para iniciar este hermoso programa. En el nombre poderoso de Jesús, y cualquiera que escandalizare a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si le atase a una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Amén. Padre nuestro, Señor, agradecemos por todas las cosas hermosas que nos ha dado, y en esta hora, Padre, sea usted con nosotros en ese tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este tema que el día de hoy traemos se titula Ofendiendo a los pequeñitos de Dios. Y como hemos compartido una cita hermosa en el libro de Marcos, si usted tiene su Biblia, búsquela, capítulo 9, versículo 42, donde dice: cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Previamente examinamos las fuentes de las ofensas cuando hemos hablado a través de dónde vienen las ofensas y evitando las ofensas. Observamos que pueden ocurrir en cualquier momento, que exista un malentendido entre personas o cuando el comportamiento de una persona no da la medida conforme a las expectaciones de otros. Además, quizás no siempre exista una demarcación clara de quién ofendió a quién. Todos los interesados creyendo que los otros tienen la culpa. Somos ágiles para decir: es que yo no soy culpable, el culpable es mi vecino. O para no decir nombres, para complicar aún más las cosas. Quizás no exista una base física para una ofensa, nada en específico se dijo ni se hizo, nadie recibió un golpe en la nariz, puede decir, sino más bien alguien cree que de alguna forma fueron malentendidos o maltratados. Y las ofensas pueden surgir entre cualquier persona, puede ser entre buenos amigos, en cualquier momento y donde quiera que puedan ocurrir las diferencias o los malentendidos. Y en ese tema deseamos también considerar un tipo particular de la ofensa, que Cristo declaró ser un asunto muy serio, que ya sea el propósito o no, también afecta personalmente a Él. Y cuando miramos que los discípulos ofenden a un pequeñito, y usted me puede decir o puede estarse preguntando en dónde ocurrió esto, de las muchas circunstancias y malentendidos que puedan resultar entre grupos de personas ofendidas, existe un tipo que es especialmente doloroso para nuestro Señor. En ambos miramos, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo. En Marcos 9 y Mateo capítulo 18, el Señor expresa cómo Él se siente acerca de aquellos que ofenden a sus pequeñitos. No está hablando de los bebés de edad, sino de los que posiblemente sean comparados a tales pequeñitos en estatura espiritualmente por su humildad y modestia. ¿Quiénes eran estos pequeños en sus propios ojos? A fin de que entendamos de mejor forma quiénes son estos pequeñitos, consideremos lo que ha sucedido en el capítulo 9 del libro de Marcos, justo antes de hacer una pavorosa afirmación. Y recordamos esta parte y lo vamos a compartir en el mismo capítulo de Marcos 9, versículo 38 al 42, cuando dice la hermosa palabra de Dios: y respondiéndole Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Versículo 41, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y sigue hablando en el versículo 42, y cualquiera que escandalizare a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Esta es la hermosa contestación de nuestro Señor Jesucristo. Juan, con los otros discípulos de Cristo, cuando ellos observaban que alguien estaba echando demonios en el nombre de su Señor,
los discípulos creyeron que de seguro esto sería visto como una ofensa para su Señor, y ellos vinieron y por eso, por lo tanto, tomaron pasos para reprender a estas personas cuando ellos declaran y dicen, se lo prohibimos. Y sin duda alguna ellos reafirmaron los sentimientos y la aprobación el uno del otro respecto a cómo se comportaron en este asunto. Ahora, confiados de que había hecho lo justo, es decir, la indignación justa propia de ellos fue justificada, entonces le hicieron saber al Señor Jesucristo, lo que habían hecho cuando defendieron fielmente la fe. Ciertamente ellos tenían plena esperanza de recibir la aprobación de su Señor, del Señor Jesucristo, y su elogio por lo que habían hecho. No se nos dice mucho más de esta persona a quien ellos reprendieron. Quizás fue un seguidor de Juan el Bautista que ahora seguía a Jesús de lejos. Posiblemente en algún lugar vio a los discípulos, los 12 o 70 que Cristo envió, realizar tales milagros y las gloriosas reacciones que siguieron, y ahora son seriedad. Con esa misma seriedad él los copiaba. Tampoco sabemos cómo reaccionó a la advertencia severa de Juan y los otros discípulos. ¿Qué fue su contestación? ¿Les contestaría? ¿Él contestaría algo? ¿Trataría de hacerles entender que estaba haciendo buenas obras en el nombre del Señor? ¿Seguiría la admonición de ellos y en verdad detenerse finalmente viviendo el estilo de vida que él siguió antes de conocer el poder del nombre de Cristo? No nos habla mucho acerca de esto, así como Apolos, un seguidor de Juan el Bautista. Miramos en el libro de los Hechos, capítulo 18, cuando eventualmente llegó a ser un seguidor de Cristo y miembro de su cuerpo, la iglesia, simplemente no lo sabemos. Cristo instruyó a sus discípulos equivocados, lo que sí conocemos como el Señor respondió con toda gravedad y franqueza a la desgracia de ellos. La confianza de los discípulos de haber juzgado y el ejercicio justo juicio ahora fue destrozada por el Señor. Les hizo muy claro que estaba desilusionado con ellos. Primeramente el Señor reprendió su gran error de juicio cuando dijo no se lo prohibáis, y eso lo miramos en la escritura que acabamos de compartir. No se lo prohibáis. También les proporcionó el motivo por el cual a esta persona se le deberá permitir proceder, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Las buenas obras que de esta persona resplandecería más que cualquier presunto daño que pudiera ocasionar. El apóstol Pablo proveyó una explicación similar al razonamiento de Cristo concerniente a los que comparten el Evangelio, cuando dice en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 18, que pues, no obstante, en todas maneras, o por pretexto, o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo, y aún me holgaré. Amados hermanos, el aprender a mirar más allá de lo malo, para que quizás miremos el bien, puede ser una tarea muy difícil, pero es necesario hacerlo. Como ayuda tenemos la descripción del apóstol Pablo acerca del amor cristiano, el que por necesidad tiene que tratar tanto con el bien como con el mal. Miramos en el capítulo, en Corintios, 1 Corintios capítulo 13, todos conocemos lo que hemos escudriñado en las escrituras como el capítulo del amor, ¿verdad? El capítulo 13. Y cuando empieza a declarar y a decir que el amor no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad, la caridad que viene siendo el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No se nos pide que usemos lentes de color de rosa para pretender que todo está bien. Se nos manda a mirar a través de los ojos de amor, el amor que es de Dios, el amor de Dios. En segundo lugar, a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, el Señor les aseguró que ninguna buena obra quedaría sin recompensa, no por lo que se hizo, sino por lo que no se hizo. La labor de amor de uno por el Señor, muy a menudo parece, por lo menos para esa persona, no reconocerse, no apreciarse, y esas ofensas, amados amigos, pueden ser tan reales e igualmente dolorosas como el picarle el ojo con el dedo a una persona.
puede confiar que este jamás será el caso. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que aquel que mira todas las cosas, no solamente algunas, todas las cosas, recompensará de acuerdo a sus obras. Es lo que dice la hermosa palabra del Señor, y hay una cita que nos invita a mirar en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 30 al 40. Lo puede leer en casa, meditar en esta escritura, Mateo 25, 34 al 40. Finalmente, el Señor Jesucristo expresó su sentir respecto a los que ofenden. ¿A quiénes? A alguien que sinceramente se esfuerza por servirle. Cuando dijo, y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos, recuérdese que no se está hablando de pequeños en estatura, sino pequeños en el Evangelio, pequeños que son de Él, que creen en Él, porque dice que creen en mí. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Es lo que dice la Escritura en Marcos 9:42. Pero afortunadamente ninguno de los discípulos fue ahogado por su error en ese día. Gloria a Dios. Porque no fue de esa manera, sino que hubo una oportunidad, porque Cristo estaba ahí. El Señor tuvo misericordia de ellos, así como por nosotros hoy en día cuando cometemos tales errores en cuanto al juicio. Sin embargo, jamás debemos olvidar la seriedad y gravedad con la que nuestro Señor observa tal comportamiento, así como el caso de este pequeñito. El verdadero daño que hagamos quizás jamás se conozca por nosotros, pero cómo le duele a nuestro Señor. Y la forma correcta de tratar a los pequeñitos del Señor, cuando miramos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28, miramos esta parte. Dice la Escritura: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él aprovechó mucho por la gracia de los que habían creído, porque con gran vehemencia convenía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Alguna vez se preguntó si Apolo pudo haber sido la misma persona a quien los discípulos reprendieron? Dichosamente, este encuentro de un seguidor de Juan el Bautista con la iglesia tuvo mejor resultado. Ellos también pudieron haber prohibido, pero como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron, dice. Es lo que dice la Escritura, cuando dice que como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Es decir, se preocuparon personalmente y se dieron la tarea de ayudar a estos preciosos pequeñitos de Dios para que llegaran a un conocimiento más pleno y profundo de Cristo. No se nos dieron los detalles de lo que hicieron, pero podemos estar seguros que ahí el amor triunfó. Y los resultados de los esfuerzos, de sus esfuerzos, hablan por sí mismos. Este pequeñito Apolos llegó a ser un poderoso siervo de Cristo, enviado por el camino, por la iglesia, con su bendición y respaldo donde quiera que iba, con gran vehemencia. Convencía públicamente, porque dice que Apolos era un varón que enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan, pero él hablaba y enseñaba, dice, diligentemente, poderoso en las Escrituras. Quiere decir que hubo un resultado de esos esfuerzos, y esos esfuerzos hablan por sí mismos. Y cuando vemos que públicamente los judíos, ellos tal vez se maravillaban de mirar cuando él mostraba a las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mis amados amigos, en esta hora, este tema, ofendiendo a los pequeñitos de Dios, es un tema que usted puede decir, bueno, se escucha fácil, pero es
un tema delicado y que es de suma importancia para nosotros como hijos de Dios. Uno se tiene que hacer la pregunta cuando miramos atrás, ¿cómo pudieron los discípulos que anduvieron diariamente con el Señor no haberle dado al blanco aquel día? ¿Cómo pudieron haber malentendido y mal juzgado a su Señor? Yo también me pregunto cuántas veces cada uno de nosotros, aunque con toda sinceridad y honestidad de corazón, mal juzgamos una situación, un juicio erróneo, de modo que resultó en uno de los pequeñitos ser ofendidos. Quizás nunca lo sepamos aquí abajo en esta tierra, pero si nuestro Señor nos permite saberlo, pregúntese usted, ¿qué haremos? ¿Acaso no anhelará usted hacer todo lo posible para reparar el daño que se hizo? De mi parte, yo lo estoy más que dispuesta. Pero, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Acaso no quisiera restaurar, cuando dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1, que los que somos espirituales podamos restaurar con el Espíritu? ¿Acaso usted no quisiera restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, no de egoísmo, no de un espíritu de soberbia? Porque nosotros tenemos que ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. Y cuando la palabra de Dios nos habla, es porque tenemos que hacerlo. No vayamos a ser reprendidos por el Señor y que Él pueda decirnos que juzgamos erróneamente. De esta manera, mis amados amigos y hermanos, esperamos en el Señor usted pueda gozarse con cada tema que programa tras programa estamos trayendo. Pero déjeme decirle que es una importancia el que usted preste atención a las escrituras, a los mensajes que está siendo compartido por medio de la palabra del Señor. Que el Señor traiga convicción a cada vida. En esta tarde queremos agradecerle su fiel sintonía y queremos orar en este tiempo para ser despedidos de su programa Transformando Vidas. Pero queremos decirle que usted, si tiene alguna duda, alguna pregunta, llame. Ahí en la línea de oración puede usted también llamar al área 805-205-4533. Puede llamar al área 805-205-4533 para cualquier petición o necesidad. Estamos llevando las peticiones delante del Señor. Dios está haciendo la obra en cada uno de los que creen en su nombre. Y en esta hora queremos despedirnos con una oración. Padre nuestro, Señor amado, gracias. Gracias, Padre, por traernos a memoria todas las cosas hermosas que a usted le parecen bien, Señor. Queremos agradarle, Padre. Queremos perdonar, queremos olvidar, Señor, cada error, cada cosa que hemos hecho, Señor amado, erróneamente hemos cometido tal vez tal acto, pero en esta hora, Señor, reconocemos que solamente usted es quien es nuestro Señor. Usted es el único que puede juzgar con juicio de verdad. En esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que están ahí, Señor, hasta donde ellos se encuentren, que su palabra pueda llegar a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima, mis amados amigos y hermanos. No se olvide de sintonizarnos el viernes, si así el Señor lo permite. Bendiciones. Este ha sido su programa, Transformando Vidas, de la Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís. Gracias por su sintonía. Si este programa ha sido de bendición o desea más información, puede llamarnos al 805-205-4533 o puede visitarnos en el 1671 Beacon Place, en la ciudad de Oxnard. No se olvide de sintonizarnos